realista. Es muy común, si ustedes quieren una fórmula para hacer un bestseller, yo siempre he fracasado, porque igual la fórmula, ¿no? La fórmula es que siempre hay un conocimiento que se agrega al campo de la narración. Por ejemplo, la novela Hotel nos cuenta cómo funciona un hotel, o la novela Aeropuerto nos cuenta cómo funciona un aeropuerto. Es decir, que el novelista primero hace una investigación sobre un espacio determinado, la novela va a tener como centro la información que circula alrededor de ese campo, y luego ahí entrelazará unas historias con cierta dosis de sexo, etc. De modo que podríamos decir que la verdadera tradición de la literatura romántica está hoy en manos, de la literatura realista, perdón, está hoy en manos de los productores de bestseller, que reproducen, podríamos decir que reproducen de manera mecánica industrial la gran tradición. Y en el medio, en los costados, digamos mejor, está la literatura más productiva, que es por un lado una literatura que trabaja la realidad de una manera muy elíptica, como es el caso de los cuentos de Goethe, y que por otro lado ha abierto camino a un tipo de investigación y de uso de cierto tipo de técnicas para trabajar sobre la realidad, que han producido en la literatura, me parece a mí, un efecto parecido al de la fotografía en relación con el arte. Me refiero básicamente y sobre todo al grabador, como uno de los pocos instrumentos técnicos que han efectivamente producido una transformación, no en el contenido de la literatura. Quiero decir que la cuestión no es que los instrumentos técnicos modernos aparezcan como tema en una novela, porque obviamente en el pasado los personajes se enviaban cartas y ahora se envían mail, ese sería un modo de hacer ver cómo ciertos elementos se van modernizando en la literatura y van actualizándose temáticamente, sino la pregunta es cómo transforman los modos de narrar, de qué manera cierto tipo de tecnología puede o no producir transformaciones en el modo de narrar, que es un poco la discusión actual sobre la nueva tecnología, internet. Pero sin entrar en eso, digamos que sí podemos identificar un instrumento técnico, digamos, que ha producido una transformación, como es el caso del grabador. Lo extraordinario es que Welch no usó el grabador en Operación Masacre, hizo él una investigación con sus propias notas, porque mientras Operación Masacre es de 1956, el primer uso, yo diría, literario muy espectacular del grabador fueron las obras de Carl Lewis, un antropólogo norteamericano, que hizo dos libros realmente extraordinarios. Uno se llama La Vida. Él grabó historias de vida de las prostitutas puertorriqueñas de Nueva York, y con eso hizo luego un grupo de 6 o 7 muchachas que le contaron su experiencia, y con eso hizo un relato coral, una especie de novela coral, donde lo que se transcribía ahí era efectivamente el modo de hablar y las historias de vida de estas muchachas. Él sencillamente lo que hizo fue un collage con esos materiales. Y su otro libro muy extraordinario es Los hijos de Sánchez, donde hizo lo mismo con una familia mexicana, ¿no es cierto? Entonces, el grabador produce una transformación. Hay que imaginarse en ese momento los viejos grabadores de cinta, ¿verdad?, que son los primeros que llegan, digamos, que están al alcance de quien quiera adquirirlos. Eso sucede en la mitad de la década del 50. Empiezan a aparecer primero los grabadores de cinta, y luego llegamos a la situación actual en que lo difícil es no grabar algo, ¿verdad?